Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con mucha información y también con muchísimo análisis. Mi nombre es Mabel Corrales, les voy a estar acompañando a lo largo de esta hora. El contador y licenciado Fernando Echazú también acompañándome en esta jornada. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Hola, Mabel, un gusto estar nuevamente contigo. Bueno, y hoy con una presencia de lujo porque evidentemente nos atraviesa un tema que debe ocuparnos a todos como sociedad. Estamos hablando de nuestra educación pública, de la defensa de nuestra universidad pública fundamentalmente y todo lo que eso implica, ¿no? La aspiración al ascenso social que ha representado en nuestro país por generaciones, especialmente en estas últimas décadas, con una posibilidad, ¿no? Con una apertura quizás a la esperanza para muchas familias y para muchos jóvenes y adultos que también desean un cambio en sus vidas y poder insertarse mejor en el ámbito laboral. Por eso nos acompaña el magíster Miguel Nina, decano de la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta, ¿no? ¿Cómo está, Miguel? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Mabel, ¿cómo estás? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, un placer tenerlo acá, sobre todo pensando en este contexto, ¿no? Fundamentalmente, que es muy complejo y que habla obviamente de la realidad que están atravesando las universidades públicas. Por eso queríamos tener su mirada, su análisis y su interpretación fundamentalmente acerca de lo que se viene viviendo a lo largo de todo este año, más allá de la marcha histórica que hubo hace algunos meses, ¿no? Con el acompañamiento social y fundamentalmente también proyectando que es posible que la sociedad a pleno vuelva a manifestarse nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, sí, la verdad que el sistema universitario viene durante todo este año atravesando una situación muy compleja en términos de financiamiento, por ejemplo. Creo que hoy tenemos prácticamente 3 o 4 preocupaciones, ¿no? Claves para el funcionamiento de las universidades. Uno de ellos es el tema de que sabemos que se aprobó la ley de financiamiento universitario y que también hemos tomado conocimiento por los medios de que es posible que el presidente llegue a vetar esta ley, ¿no? Esta es una preocupación que está latente en el sistema universitario. La segunda preocupación es haber tomado conocimiento del proyecto de ley de presupuesto, en donde vemos que los recursos para el sistema universitario equivalen prácticamente al 50% de lo que pidió el Consejo de Rectores, ¿no? Esa es una segunda preocupación para nosotros. La tercera está vinculada con la ley de financiamiento de la educación, que suspende esta ley de presupuesto, este proyecto, suspende la aplicación del financiamiento que tiene un porcentaje del PBI. Y la cuarta preocupación, que también suspende todo lo que es financiamiento de ciencia y tecnología, ¿no? O sea, esas son 4 preocupaciones que afectan de lleno, digamos, el funcionamiento de las universidades, pero fundamentalmente las 2 primeras a nosotros nos toca muy de cerca, ¿no? Y bueno, creo que hoy la idea del Consejo de Rectores es apoyar a las universidades nacionales en este reclamo. Eso es por un lado, tratar de que el presidente no llegue a vetar la ley de financiamiento universitario y si lo hace antes del 2 de octubre, evidentemente es marchar hacia el Congreso de la Nación para solicitarle que insistan en la vigencia de esta ley, porque esta ley viene a solucionar, por un lado, el artículo primero soluciona el tema laboral y el tema de funcionamiento, establece una pauta de ajuste de las partidas, no solamente por IPC, por inflación, sino que también toma un 25% de lo que es la variación de la cotización de la moneda para importar y otro 25% para la variación de las tarifas, ¿no? Estos son 3 conceptos que llevarían a actualizar. Y después, bueno, fija además esta ley mantener una relación de 85-15 entre gastos de personal y gastos de funcionamiento, que ya estaba en una ley de presupuesto que pasó a formar parte de la ley permanente de presupuesto. Y después modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, donde fija criterios objetivos para la distribución de los recursos adicionales, ¿no? Así que, bueno, hoy estamos latentes a la espera de qué es lo que sucede.
y hay una gran actividad dentro del ámbito universitario vinculado con estos temas, ¿no? Ahora, Miguel, es preocupante lo que pasa, ¿no? Por este ataque sistemático al sistema universitario nacional, por un gobierno nacional que está sesgado desde el punto de vista ideológico, evidentemente, y que está convencido de que prácticamente con las políticas públicas que lleva adelante, que la universidad pública debe dejar de existir, digamos. Digo un ataque sistemático porque así lo viene sosteniendo este gobierno, pero además se evidencia en dar datos que no son ciertos a la comunidad toda, porque ¿qué tuvimos que hacer toda la comunidad universitaria del país? Marchar en aquella famosa marcha que fue la más importante de este año, que ha tenido en contra este gobierno. Y ahí, bueno, como que tuvo que retroceder en cuanto a esa política excesivamente fiscalista que él tiene, en ese propósito del déficit cero, cueste lo que cueste. Y en eso de que cueste lo que cueste están todos los sectores vinculados a la educación pública, a la salud pública, a la política previsional, bueno, todo lo que tenga que ver o que él considera que va en contra de ese propósito. Pero además se agrava, Miguel, porque vos bien la vez pasada nos mostraste un análisis que hiciste sobre cómo viene perdiendo participación porcentual la Universidad Nacional de Salta en el reparto del presupuesto nacional destinado a las universidades nacionales. Quiero que nos cuentes eso, porque también eso demuestra muchas cosas, digamos, una tendencia a cada vez perjudicar más hacia el interior profundo de la Argentina, pero además también demuestra, creo yo, una falta de gestión en lo que respecta a la defensa del presupuesto público destinado a la Universidad Nacional de Salta, ¿no? Sí, es verdad. Nosotros que a veces seguimos periódicamente las series de presupuesto universitario, en el caso de nuestra universidad, por ejemplo, viene perdiendo de manera periódica participación en la distribución de los recursos que hay, ¿no? Este año, por ejemplo, cuando uno analiza el proyecto de ley de presupuesto, nosotros de 1,59 que teníamos en el 22, 21, 22 para acá, 1,59. 1,59, hoy tenemos 1,47. Eso significa para nuestra universidad prácticamente una pérdida de 4.500 millones de pesos. Es muchísima plata, para nosotros es mucha plata. Y ese cambio en la participación tiene este efecto negativo, ¿no? para nosotros. Así que eso es también una preocupación que va a estar presente el año que viene durante el proceso de gestión, ¿no? del año y de los que vienen también, por supuesto. Ahora, decano, ¿cuánto de esto es solo responsabilidad del gobierno nacional y cuánto hay de falta de gestión por parte del rectorado? Porque si alguien ha estado muy cuestionado es justamente el funcionamiento a pleno del rectorado en esta nueva gestión. Así que me gustaría saber también, ¿no? Echar un poco de luz qué es lo que está pasando dentro de esa casa de estudios. Bueno, la universidad hoy está siendo, voy a usar un término, atacadas desde afuera por los cambios en la política del gobierno y se agrava un poco más internamente por el manejo financiero que hay en la universidad, ¿no? Hay partidas o convenios programas que debieron en su momento, en el 22, 23, ser reforzados, digamos, con las presentaciones en Buenos Aires, que tengo entendido que no se han efectuado y eso está impactando también porque la universidad se ve obligada a financiar con sus propios recursos, con su propio presupuesto, un gasto que debió ser financiado por Buenos Aires, ¿no? Eso es un tema complejo y pasa así con una serie de partidas sobre carreras, por ejemplo, lo que es la Tecnicatura de Joaquín B. González, la de San Antonio de los Cobres. En estos casos no está viniendo el financiamiento ya desde el año 23, o sea, estamos hablando de otro gobierno diferente a este, y eso es un poco de no haber hecho gestiones, digamos. Hoy, por supuesto, la realidad es otra, ¿no? Claro. Pero en su momento se podría haber hecho estas gestiones y bueno,
están, ¿no? O sea, hay un atraso acrecentado, quizás agudizado por estos inconvenientes en la falta de gestión o de una gestión adecuada, digamos, ¿no? Sí, yo creo que faltó gestión en la cuestión financiera, ¿no? Porque estos programas que ya venían financiando de periodos anteriores, el gobierno te acepta un convenio programa a 3 años, 4 años, pero te va financiando año por año, pero año tras año hay que hacer las presentaciones de la documentación en Buenos Aires. Esto no se hizo, esto lo hemos conversado particularmente con algunos decanos que tienen estas nuevas carreras en el interior y que se están financiando con recursos propios de las propias unidades académicas, ¿no? Y te digo, Miguel, vos sos el autor, diría, desde el punto de vista ideológico y de la concepción que en su momento se sostuvo para que la universidad cuente con un fondo financiero basado en los recursos propios provenientes de un canon por el vínculo que tiene la Universidad Nacional de Salta con el Banco Patagonia, ¿sí? Esos fondos, que por una decisión en ese momento del rector, se lo colocó fue una colocación financiera que le permitió a la UNSA siempre tener una reserva financiera y que estaba siempre estimada aproximadamente en 3 nóminas salariales de todo el personal de la UNSA, que esto fue lo que el rector anterior le dejó al actual rector y que además durante toda su campaña el actual rector había atacado al anterior por tener fondos inmovilizados, decía él, cuando las demandas de la universidad eran crecientes, digamos. ¿Cómo se explica hoy que ese fondo, que era un reaseguro que había constituido la universidad para atender algunas demandas de fluctuación financiera, hoy esté prácticamente inexistente? Sí, acá hay que hablar de 2 cosas, ¿no? Cuando empieza la gestión nueva, o sea, esta gestión, la universidad partió de la base de tener un stock financiero que era equivalente a 3 sueldos prácticamente en ese momento. Estamos hablando de casi 3 años atrás. Eso hoy equivaldría a 3 sueldos. Hoy un sueldo de la universidad en total está cerca de 3.900 millones de pesos. O sea, redondeando, hablaríamos de unos 4.000 millones, estaríamos hablando de 12.000 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que tendría que tener hoy la universidad si hubiera tenido una administración, si no hubiera tocado ese fondo. Si no hubiese tocado ese fondo con una renta que está, una tasa de referencia, tendría que tener ese fondo. Ese fondo se constituyó como una reserva, producto de una serie de ahorros que había dentro de la universidad, también recursos propios que han ido a aportar ese fondo, y eso creo que le permitió también a esta gestión tener una tranquilidad en el funcionamiento, ¿no?, de este año, que hoy no, para mí no está ese fondo, hay una pequeña reserva, pero que no alcanza a pagar un mes de sueldo, digamos así. Eso es lo que está hoy, quizás menos, digamos así. Yo diría que el fondo está hoy debe ser equivalente al 50% de un sueldo mensual. ¿Y en qué se gastó ese 50%? Bueno, miren, ese 50%, o sea, el fondo seguramente, bueno, en el rectorado se habrá hecho algún tipo de ejecución o de gasto. Nosotros por ahí no tenemos acceso al detalle de gasto, por ahí sí tenemos acceso a los números grandes, pero no en detalle como para ver cuál es la ejecución real, ¿no? Pero lo cierto es que hoy ese fondo, ese stock de fondos que estaba en su momento, hoy no existe. O sea, hoy tenemos un stock aproximadamente de 2.000 millones de pesos que equivale a pagar la mitad de un mes de sueldo, ¿no? Eso está, se puede verificar, es comprobable, digamos así, no está oculto, ¿no? En el sentido que se puede demostrar que eso es así. No hay otra explicación, ¿no?, más. Bueno, también hubo una entrevista que generó mucho que hablar al rector, justamente a Daniel Hoyos, donde se mencionan 2 puntos fundamentalmente, ¿no? Uno, que habla acerca de los contratos dentro del rectorado, y él habla de una cifra de alrededor de 204 personas, diciendo que, bueno, que entre gente que se iba y que llegaba no se alteró demasiado ese número, que puede haber más o menos, pero que aproximadamente se está hablando de esa cantidad de trabajadores bajo este sistema de contratación, ¿no?
y otro donde él refiere específicamente y habla acerca de un dinero que se destinó para obras sin especificar aparentemente a qué facultades se entregó ese dinero y que el mismo no se utilizó para tales fines, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Porque evidentemente tampoco al no mencionar a quienes se entregó ese supuesto dinero, también deja como algún halo quizás de alguna situación confusa ante la comunidad en torno a cómo se desenvuelve cada facultad, ¿no? Y su propia administración. Bueno, yo creo que hay que aclarar ahí, con respecto al primer punto, yo puedo decir que en el mes de julio la universidad o el rectorado pagó 250 contratos, ¿no? En el mes de julio, o sea, no son 204, son 250 son contratos. 250. Y a eso habría que sumarle un mecanismo que se creó este año de pasar parte de esos contratados a personal no permanente, bajo la figura de un personal no docente también, pero que en realidad formaban parte de los contratados, o sea que estaríamos hablando de casi 300 contratados que tenían ahí, ¿no? O sea, sí. Eso es lo que está liquidado al mes de julio. Miguel, escuchemos por favor el audio, porque yo quiero contrastar esto que usted nos está mencionando con lo que decía evidentemente el rector Hoyos en una entrevista radial, si son tan amables. Nosotros recibimos 200 contratados y creo que hay 204. ¿Cómo es? ¿Recibieron ustedes? 200 contratados. Y hay 204. 204. ¿Te agregó 4 más? Puede ser que más, porque entran y salen de acá y allá. Se van rellenando cargos, se van ocupando. Pero los números son eso, así que bueno. Política interna aparentemente en la UNSAD, esto todavía no se ha censurado, no se ha bloqueado. La oposición dice, nosotros le dejamos dinero a ustedes en plazo fijo, y aparecieron carteles ahí en el rectorado. Hay un exceso, dicen, en la planta de contratados que usted tiene. ¿Qué responde a estas dos cosas que yo le digo? Mire, la plata está. También. O sea, se está manejando, sí, digamos, se administra. Sí, miren, nosotros lo que hicimos es dijimos a lo siguiente. Miren, nosotros le vamos a dar plata a cada facultad para que realicen inversiones edilicias. Lamentablemente, 4 facultades no hicieron nada. ¿4 de 6? 4 de 6. Guardaron la plata y no sé en qué la están gastando. Nosotros... Bueno, ahí estaba, ¿no? Parte de la entrevista radial donde se mencionaban estos dos puntos. Uno de ellos ya desmentido, ¿no? No son 200 ni 204, serían muchísimos más. Mucho más. Y además me extraña la falta de posibilidad de dar datos reales y certeros, siendo la cabeza de una institución tan importante, ¿no? Y que está en la mira, evidentemente, de todos por el contexto que estamos viviendo a nivel nacional. ¿Qué pasó con este otro dinero, Miguel, que el rector dice, según él, sin especificar, que ha repartido a 4 facultades sin que se hagan obras que supuestamente estaban previstas, ¿no? Bueno, yo creo que no es correcto lo que dice el rector con el tema de las platas de obra. En primer lugar, no nació esto del rectorado. Esto fue una propuesta que hemos presentado nosotros desde la Comisión de Hacienda, frente a ese fondo, ese stock de fondos que estaba sin destino en la universidad, y la cifra, recuérdate la resolución 511 del Consejo Superior del año 22, esa resolución nace desde la Comisión de Hacienda como propuesta y fue autorizado por el Consejo Superior. De hecho, a algunas dependencias no les giró los fondos hasta el día de hoy, a las facultades sí les giró los fondos. Yo puedo hablar en el caso de ciencia económica. Nosotros hemos recibido la plata, o sea, están los recursos, está previsto, eso se capitalizó, está reservado, pero nosotros no pudimos ejecutar la obra en ese momento porque en ese momento el financiamiento era equivalente al 50% de la obra que nosotros queríamos implementar. Nos alcanzaba para hacer la mitad del proyecto, pero nos encontramos con un inconveniente en la facultad que hicieron una obra y una caminería que invadió el espacio que ya tenía ciencia económica previsto. Eso motivó que se tenga que reactualizar los planos, ajustar todo. Era una obra de 3 pisos, se tuvo que readecuar a 4 pisos
hasta el día de hoy nosotros no tenemos los planos para llamar a licitación. Y prácticamente ya el año pasado nosotros vimos que esto era imposible de avanzar, porque ya diciembre del año pasado estos fondos que nos dieron representaban el 6% del costo total de la obra. O sea, esta demora en disponer de los planos, porque los planos lo tiene que aprobar el rectorado, no lo aprueba la facultad. O sea que es responsabilidad del mismo Daniel Hoyos poder gestionar el avance en las obras de la facultad. Nosotros no pudimos gestionar porque nos encontramos con este problema, intentamos solucionarlo, pero bueno, no es sencillo esto y la aprobación de los planos desde el punto de vista técnico nos tiene que dar el rectorado. Esto a tal punto que nosotros, cuando la universidad empezó este año a tener algún inconveniente financiero, hemos creado un fondo de emergencia financiera a propuesta también de la Comisión de Hacienda presentada al Consejo Superior de la Universidad. Ese fondo le daba previsibilidad a la ejecución del presupuesto de este año frente al déficit que ya estábamos viendo que íbamos a tener. Y allí en la resolución, el rector sabe de esto porque la conoce a la resolución, nosotros ponemos a disposición estos fondos. Lo ponemos a disposición porque ya vemos que no, y lo hizo la Facultad de Ingeniería, lo hizo la Facultad de Ciencias Naturales y lo hizo la Facultad de Ciencia Económica. Está en un articulado específico donde nosotros ponemos a disposición ese capital que se nos había otorgado para obra, primero porque ya era imposible ejecutar si estos recursos equivalen al 6%, y en segundo lugar no teníamos los planos. O sea, hasta el día de hoy no tenemos los planos aprobados, es imposible, o sea que... Y la verdad que... No es correcto lo que dice él. Decano, es de una gravedad institucional muy grande porque todos nosotros sabemos que por los incrementos de los costos que sufren todas las obras públicas a medida que se demoran el tiempo, por consecuencia, por efecto de la inflación, en un país que tiene niveles inflacionarios muy altos, entonces cualquier demora en la gestión, en la ejecución de una obra pública, de una obra de infraestructura como la que estaba proyectada, hace que prácticamente ese presupuesto que estaba asignado originalmente se licúe por efecto de la inflación. Y eso así hace que digamos, que los decanos no hayan podido ejecutar. Entonces, es grave, no es un tema menor gestionar mal, digamos, o no hacer las cosas como corresponden para que se la pueda ejecutar a término para evitar los efectos de la desvalorización de la moneda. Sí, con el tema inflacionario es terrible, o sea, por eso yo expliqué recién, cuando eso nace fines del 22, equivalía a casi un 48-50% del financiamiento. Si hubiésemos tenido ahí en esos periodos el proyecto, podríamos haber avanzado, ¿no? Y el otro problema es que no tenemos los planos. O sea, esto de que yo cuento de la caminería lo saben los ingenieros que dependen del rector, lo sabe el secretario y seguramente él también lo sabe, o sea, y lo sabemos todos. No es una cosa que no se puede... Miguel, ¿hay algún fundamento para que se haya demorado tanto el tema de la aprobación de los planos? ¿Alguna explicación desde el rectorado, que es el que tiene obviamente la facultad de hacerlo? Yo le encargué al secretario nuestro administrativo, que él era el responsable de gestionar el plano, o sea, hubo que hacer toda una serie de readecuación que eso fue dilatando cada vez más. Cuando se reformula el proyecto, que nos hemos juntado varias veces, porque espacios que estaban asignados en un lugar había que reacomodar, se tuvo que hacer todo de nuevo y eso, ya cuando esto el año pasado vimos que no salía, por eso pusimos a disposición de nuevo al rectorado estos fondos, ¿no? O sea, siguen en la facultad, pero por resolución del Consejo Superior, si es necesario, la facultad los transfiere al rectorado para solventar alguna cuestión general que haya, ¿no? Y en este contexto de crisis económica, no contar con un presupuesto de recursos y gasto, como está obligado el rector a enviar ese presupuesto, ese anteproyecto de presupuesto, recursos y gasto, este año para el año siguiente, ¿cómo se explica de que la UNSA, y como nunca antes había sucedido, ya sea el segundo año consecutivo de que se está trabajando sin presupuesto público? Sí, bueno, esto con los decanos, por supuesto que lo hemos planteado varias veces en la Comisión de Hacienda. El año pasado
se presentó en septiembre el presupuesto, el proyecto de distribución, tuvo observaciones que hizo el Consejo Superior, porque fueron aprobadas por el Consejo Superior, pero nunca se respondieron. Transcurrió el año sin una distribución de presupuesto, con una prórroga, una reconducción. Y este año, formalmente este año, no ingresó la distribución al Consejo Superior. Ya prácticamente estamos en octubre, a 2 meses y medio de cerrar el ejercicio. Hasta por ahí uno puede pensar que es un despropósito aprobar un presupuesto ahora que va a tener de vida 2 meses. Se supone que el presupuesto debería nacer al comienzo del ejercicio, porque si no esto es un pospuesto, digamos así, porque ya prácticamente el ejercicio, el año está cerrándose. Prácticamente, ¿no? Sí, no tengo conocimiento yo que en otros periodos haya pasado. Por ahí se funcionó con prórroga por una cuestión externa a la universidad, pero siempre se trató de presentar la distribución. Creo que es correcto esto. Para mí el presupuesto es una especie de hoja de ruta que uno tiene en la gestión, y más cuando uno administra fondos públicos, porque uno sabe dónde está cada partida y para qué es cada partida de antemano. De hecho, acá hemos seguido funcionando en la universidad porque desde Hacienda hemos ido presentando propuestas de refuerzos presupuestarios para las cuestiones académicas, para poder transitar medianamente de manera razonable el ejercicio. Bueno, interesantísimo poder escucharlo y sobre todo poder aclarar muchas cosas que se han hablado en estos días y que obviamente tienen otra respuesta, ¿no? Sí, y no la informalidad con la que se abordó. El año que viene hay elecciones en la UNSA. También. En abril del año que viene. ¿Cómo están trabajando de cara a esas próximas elecciones del año próximo? Evidentemente, ustedes llevan adelante una gestión en cada facultad, pero que además no se ha sentido nunca convocado por la actual administración del rectorado, y evidentemente entiendo que ustedes van a presentar una propuesta diferente. Bueno, sí, yo pertenezco a una agrupación dentro de la universidad y la agrupación está trabajando en este sentido de presentar un proyecto alternativo, ¿no? Justamente para considerar estas cuestiones que yo les llamo por ahí disonancias que hay desde el punto de vista de la gestión, porque bueno, no hay un diálogo, digamos así, y la definición de una agenda dentro del ámbito universitario de la UNSA no está definida, y creo que eso está llevando a con mucha más fuerza de poder presentar un proyecto alternativo, ¿no? Pero se está trabajando en ese sentido. Bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Que tenga una excelente noche.